Señor te bendiga, qué bueno poder estar conectados a través de esta red y poder seguir adelante con nuestro estudio de la carta de Oseas. El domingo pasado tuvimos complicaciones para poder asistir al culto público debido a las lluvias, lo que impidió el acceso a la zona donde está nuestro lugar de reunión, pero podemos grabar la palabra y poder compartir y seguir adelante con nuestro estudio en nuestras casas. Así que quiero animarte que abras tu Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo completo y espero que el Señor nos guíe en este estudio. Voy a hacerlo un poco diferente, no va a ser un sermón, sino un estudio bíblico. Así que anímate a abrir tu Biblia, por favor, en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como las que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, y también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicación sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque podemos conectarnos, Señor, pero también conectarnos para estudiar, Señor, para comprender tu palabra. Queremos adquirir tu conocimiento, Señor. Tú advertiste en este texto que tu pueblo, Señor, pereció, fue destruido por causa de la falta de conocimiento, porque desechamos el conocimiento. Hoy no queremos hacerlo, Señor. Queremos venir a tus pies, escuchar tu palabra, Señor, aprender de ella y que ésta nos transforme para tu gloria, Señor. Guíanos en todo esto, Señor, que podamos estudiar, estar atentos, Señor, y que yo pueda expresar a través de esta grabación, Señor, lo que tu palabra nos enseña, Señor, y así ser edificados
transformados y animados, Señor, en el Evangelio. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a introducirnos en el texto, pero quiero darte un ejemplo sobre una serie que es bien entretenida, que se llama La clave del éxito. Y es una serie que trata sobre un staff de abogados que está en Nueva York, que luchan por ganar sus casos, buscan todos los resquicios, tratan de buscar acuerdos con las contrapartes. Y algo que me ha sido significativamente interesante es que ellos hacen todo lo posible para intentar lograr, a veces de buena y de mala manera, un acuerdo con la contraparte, el evitar llegar a juicio. Porque ellos saben que una vez que están en el juicio, frente al juez, eso va a ser generalmente muy determinante. El juez va a cerrar el caso y es muy complejo volver a abrirlo y entregar mayores antecedentes. Entonces, ¿por qué creo que eso es interesante? Porque los seres humanos, de una u otra manera, también intentamos evadir el juicio, el enfrentarnos con el juez. No solo el juicio por el juicio, sino porque hay un juez delante de nosotros que va a tomar una decisión sobre nuestras vidas. Y creo que desde Génesis ha sido así. Cuando pensamos en cómo los seres humanos intentan esconderse de Dios desde el primer pecado ahí de nuestros padres, los seres humanos también intentamos evadir, enfrentarnos contra el juez de los jueces, el Dios de los dioses, el Señor de señores, nuestro Dios todopoderoso. Y sin embargo, así como ha sucedido también en esta serie, no logran evitar muchas veces enfrentarse al juez, aunque a veces han logrado transitoriamente. Tampoco los seres humanos vamos a evitar enfrentarnos al juicio de Dios, que es algo inequívocamente insalvable. Va a ser así, todos los seres humanos vamos a tener que enfrentar el juicio. E Israel, en este contexto, muchas veces evitó el juicio de Dios y siguió adelante en su búsqueda de hacer su propia voluntad, de seguir sus propios deseos, hasta el día que Dios ha determinado traer juicio sobre su pueblo, el pueblo de Israel. Y creo que es importante para nosotros aprender de ello. Necesitamos estudiar este texto y quiero invitarte a que pienses en cómo este texto está dividido. Yo creo que está dividido en tres notables secciones. Lo primero es mostrar cómo esta nación tiene una depravación, y es una depravación total que se manifiesta al menos en tres áreas bien significativas. Lo primero que vemos en los primeros tres versos es una degradación moral. Luego, desde el verso 4 al 17, hay una apostasía, una desviación muy importante desde el punto de vista religioso. Y al final, esto también, el verso 18 y 19, termina mostrándose en la corrupción política. Así que si podemos dividir en tres partes la enseñanza del día de hoy, vamos en el primer punto, la degradación moral, el segundo punto, la apostasía religiosa, y luego la corrupción política. Entonces vamos a introducirnos en la degradación moral en los primeros tres versículos. Cuando pensamos en estos primeros tres textos, ¿no? Los primeros tres versículos del texto, esta degradación moral es bien clara, bien explícita y se manifiesta en grandes ofensas delante del Señor, pero creo que se enmarcan en dos aspectos diferentes que son significativamente distinguibles. Lo primero, Israel carece de cualidades positivas necesarias que Dios quiere y requiere de su pueblo. Eso quiere decir que el pueblo de Dios debe caracterizarse por cierta forma de vivir, cierta forma de su carácter. Pero por otro lado, el pueblo también está exhibiendo características negativas, rasgos negativos que Dios detesta, que Dios odia. Entonces, recordemos que la Biblia nos está presentando siempre estos dos aspectos. La Biblia no solo nos dice lo que no debemos hacer, sino también la Biblia nos orienta en mostrar aquello que Dios quiere que hagamos, que debe ser el reflejo del carácter de un creyente. Entonces pensemos en la falta de cualidades positivas que son necesarias para un creyente, que debieran ser distintivas del pueblo de Dios y que Dios está requiriendo en su pueblo. Miremos el verso 1, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, vemos inmediatamente cómo la falta de relación vertical con Dios
ha afectado significativamente también las relaciones horizontales del pueblo. Y esto es muy importante entenderlo de plano, que no hay sociedad humana, no hay familia humana, no hay pareja humana que pueda prevalecer donde falta la verdad, donde falta el amor y donde no hay conocimiento de Dios. Donde estas tres características están ausentes, va a haber grandes afectaciones en las relaciones humanas. Vuelvo a repetir, en la sociedad humana, en la familia, en una pareja, si no hay verdad, si no hay amor, si no hay conocimiento de Dios, va a comenzar un desastre, porque estos son el fundamento de una vida piadosa, de una vida que está en los marcos morales que permiten que todas las relaciones humanas se desarrollen en confianza y con fortaleza. Por eso, piensen lo siguiente, en un contexto donde no hay misericordia por las personas que necesitan, y no solamente en los términos de alimentos, ¿no? De faltas económicas. Hay personas que necesitan misericordia en muchos sentidos, no solo materiales. Y si hay una sociedad, una familia, una pareja donde no hay misericordia, evidentemente el amor que puede estar brotando en el corazón de una persona no va a ser la guía, no va a ser aquello que gobierna, sino va a ser el juicio, va a ser el castigo, va a ser la falta de empatía frente a la necesidad de otros. Por lo tanto, si falta, imagínense, si falta también la verdad, si falta el amor, eso va a ser evidencia de que hay una falta de conocimiento del Señor. Si no hablamos verdad, si no hablamos con las palabras claras, si no hablamos con palabras y acciones claras que generen confianza, si no estamos siendo misericordiosos frente a la necesidad, todos pecamos, todos fallamos. Si no hay entonces verdad, si no hay misericordia, si no hay amor en el fondo, vamos a tener una evidencia clara de que no hay conocimiento claro de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad como el amor, hermanos, son el fruto, o más bien tiene las raíces en el conocimiento de Dios. Aquel que se acerca a Dios, que conoce a Dios, va a ser impactado por la gracia de Dios, por el amor de Dios sobre su vida, y eso va a ser el fruto, ¿cierto?, que se va a mostrar después en la misericordia y en la verdad con que se desarrolla. Entonces, el profeta Oseas, de una u otra manera, está haciendo un diagnóstico del pueblo de Israel, de la nación de Israel, disecando sus entrañas, yendo al fondo del ser de esas personas para mostrar los horrendos pecados con que el pueblo se está comportando. Y sin duda creo que es una proyección o diagnóstico futuro de aquello que hoy día es nuestra sociedad. Nuestra sociedad no está llena de la verdad, todo lo contrario. No está llena de misericordia, todo lo contrario. Y eso sin duda que es evidencia de la falta de conocimiento de Dios. Pero hay una segunda manera de entender esto que se está reclamando en el versículo 1, que no es solo la falta de características positivas que Dios requiere, sino la evidencia y la manifestación de características negativas que Dios aborrece. Pensemos en el verso 2, téngalo presente. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ya habíamos visto en las enseñanzas anteriores cómo el pecado del pueblo había traído a una ruptura, a una división en el reino del norte, el reino del sur. Luego de 200 y tantos años vino la destrucción del reino del norte y hubo gran desviación. La falta de conocimiento de Dios se reveló en un pantano de inmoralidad, de un pantano de fornicación y de adulterio y un sinnúmero de manifestaciones pecaminosas que terminaron destruyendo al pueblo. ¿Por qué? Y creo que es importante entenderlo. La impiedad, la falta de vínculo profundo en relación con Dios va a conducir a la perversión de maneras muy amplias. Entonces es importante entender que cuando el hombre desprecia el conocimiento de Dios, todas las demás áreas de su vida van a comenzar a derrumbarse como un castillo de naipes, como un grupo de dominós cayendo uno tras otro. Eso es lo que nos muestra con mucha claridad Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Porque no quisieron tener en cuenta a Dios, porque cambiamos la gloria de Dios por las cosas hechas. En vez de adorar al Creador, lo cambiamos por las criaturas.
cambiamos la verdad por la mentira, terminamos cambiando el uso natural incluso de nuestros cuerpos. Y en una escalada de caída vemos cómo esto ha afectado a toda la humanidad. Por lo tanto, Oseas es como si que se planteara hoy día en un tribunal. Estamos en un tribunal y él está escuchando toda la argumentación que se está levantando conforme a las evidencias. Por lo tanto, sin rodeos, como un periodista comprometido por la verdad, este hombre está mostrando, describiendo los crímenes y dibujando un retrato de esta sociedad que es decadente. Por lo tanto, la tierra se ve y se observa como desprovista de verdad, desprovista de amor, desprovista de conocimiento, llena de perjurio, de mentira, de robo, de adulterio, de derramamiento de sangre. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque estamos viendo nuestra sociedad hoy día caer de la misma manera. Estamos observando cómo nuestra sociedad está cayendo. Y no tiene que ver con una nueva manera de gobernar, con un nuevo partido político en el Estado. No, esto tiene que ver con la degradación profunda moral. La inmoralidad es el fruto de una impiedad, de estar lejos de Dios. Entonces, fíjense cómo el versículo 2 dice perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, son manifestaciones claras de un problema profundo en el corazón. Esto no es un problema económico ni político, sino moral y espiritual. Nuestra nación está como está por eso. Aquí Chile, nuestro país y en general el mundo está cayendo no por problemas económicos, sino por un problema profundo en el corazón del hombre por razones morales y espirituales. Esa fue la decadencia progresiva del pueblo de Israel que llevó a esta nación a un colapso político, en el caso de Israel, y creo que es sin duda lo que está pasando en todas partes del mundo. ¿Cuáles son las características que nos muestra el texto? Lo primero, vemos una sociedad desprovista entonces de la verdad, dice el verso 2, perjurar, mentir. ¿Qué es lo que es perjurar? Significa falso, ¿ah? Jurar en falso, algo, una manifestación que no es verdadera y se jura. Mentir, evidentemente, ¿cierto? Es violar los derechos de las personas respecto de ser presentadas conforme a algo verdadero. Y vemos aquí que perjurar y mentir es una directa infracción contra el tercero y noveno mandamiento. Lo que se está sucediendo en el pueblo de Israel, lo que se está manifestando, es una evidencia de la violación de la ley del Señor. Dada en la antigüedad, recuerdan, en el Sinaí, los 10 mandamientos, las descripciones que comienzan a aparecer aquí son directas violaciones de la ley de Dios. Por eso les decía que es como que estuviéramos en un tribunal. Vamos por favor a Éxodo 20, versículos 7 al 16. Verso 7, Éxodo 27. Si lo tiene usted ahí a mano, por favor, mantenga el texto de Éxodo 20 fácil de acceder, porque vamos a ver varias veces la ruptura de los mandamientos del Señor. Éxodo 20, verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y recuerde, estaban perjurando, jurando y mintiendo. El verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso quiere decir que en Israel estaba reinando la falsedad, la verdad estaba ausente de las relaciones, estamos viendo un sinnúmero de problemas, el pueblo era falso, estaba teñido de deslealtad, había riñas, había conflictos, la gente no era de una palabra, su sí no era sí, su no no era no, y todo lo que estamos viendo aquí es algo oscuro, ocultan la verdad, se camuflan, tergiversan, imagínense lo que eso puede suceder, lo que puede generar más bien en una sociedad, en una familia, en una pareja. Aquí la mentira no era casualidad, la mentira era intencional y había una fuerte tendencia por destruir la imagen y la reputación de las personas. Entonces, cuidado, cómo esos pecados pueden corromper, pero esto viene por una degradación espiritual que comienza a manifestarse en este sinnúmero de comportamientos que pueden tener las personas. Entonces, yo creo que si pensamos en nuestra sociedad, creo que es así, ¿no? Nuestra nación vive esta misma realidad. Vivimos en un país donde se manifiestan aparentes mentiras piadosas, donde la verdad se oculta, donde se protegen los intereses personales sin escrúpulos,
la mentira y la calumnia son muchas veces utilizados para denostar, ¿cierto?, la imagen de las personas, y es algo realmente conflictivo, ¿no? El perjurio, la mentira, no matan el cuerpo, pero sí matan el honor. No dañan la carne, pero sí destruyen la reputación de las personas. Entonces, se ha roto el tercero y noveno mandamiento. Veamos que además el texto en el verso 2 dice matar, y más adelante dice homicidio tras homicidio se suceden. Eso es una violación del sexto mandamiento. Éxodo 23 dice, no matarás. Entonces el crimen, la violencia, la matanza sin restricción estaba dándose en esta sociedad israelí. Probablemente, y es evidente que la gente estaba asustada, neurotizada por las olas de violencia. Los asesinatos no eran solo una realidad en lugares de pobreza, sino que a todo nivel. Incluso estaba esto presente en los palacios. Muchos reyes fueron asesinados porque otros querían tomar su lugar. Entonces, esta sociedad estaba marcada por la violencia, se derramó mucha sangre. Eso es lo que el texto nos deja ver. Hogares se ahogaron en lágrimas amargas por la pérdida de las personas, viudas, indefensas, niños desolados, abandonados. La gente no estaba segura, la muerte, el asesinato plagaron la tierra y reinó sin duda el terror y el miedo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el pueblo le faltó conocimiento de Dios y ese alejamiento de Dios comenzó en una degradación profunda, llevando a manifestaciones que Dios odia, que son pecaminosas, que destruyen, la violencia urbana, el miedo a los robos, el miedo a las balas perdidas, el miedo a los criminales y narcotraficantes, el miedo a la violencia intrafamiliar, son también señales que estamos viendo en nuestro país. No es tan diferente lo que está pasando en nuestro país y en nuestras sociedades debido al alejamiento del conocimiento de Dios. ¿Qué más nos muestra el texto? Vemos cómo el texto nos muestra una sociedad deshonesta y opresiva. Nos habla de que era una sociedad donde se hurtaba. Eso es evidencia directa de una infracción al octavo mandamiento. Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Imagínense, en este pueblo de Israel no solo se atacaban los nombres y la integridad física de las personas, sino que también se irrespetaba la propiedad privada. Había robo. La deshonestidad no solo estaba dada afuera en las calles, también en los palacios, en las cortes, en los templos religiosos. La sociedad toda estaba guiada por un grupo amplio de ladrones y salteadores. Y quiere decir que no solamente habían crímenes en la oscuridad de la noche, sino también a plena luz del sol. Como diríamos hoy día, ladrones de cuello y corbata también probablemente eran parte de lo que sucedía en ese tiempo. El robo se hizo entre bastidores y también de manera amplia y ostensible, a viva luz y con impunidad, hermanos. Nuestro país también está bajo estos efectos, ¿no? Robos, asesinatos, matanzas violentas están sucediendo, nos sentimos inseguros, nos sentimos vulnerables, no estamos tan seguros detrás de ciertos tipos de cerrojos, aunque hayan muros altos, aunque hayan cercas eléctricas, todavía hay una sensación de inseguridad. También los líderes corruptos también terminan siendo muchos de ellos criminalizados. Los líderes no son un ejemplo de integridad y evidentemente muchas personas están rindiéndose frente a un mundo que está decayendo, nuestra sociedad se está corrompiendo. ¿Qué más vemos en el texto? Dice el verso 2, adulterar también es algo que prevalece. Esa es una directa violación del séptimo mandamiento. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. El adulterio en Israel ya era algo doble, no solamente en el sentido de romper el pacto con Dios, sino también en el adulterio físico, en la ruptura de los matrimonios. Oseas advirtió, cuando partimos leyendo Oseas en el capítulo 1, verso 2, dice, la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Por qué sucedió esto? Porque la idolatría del corazón de las personas llevó a una decadencia espiritual. Recuerde, todo el efecto moral termina siendo el fruto de una separación del Señor. Y esto es importante, iglesia querida. Usted, si está viendo efectos en su vida, en su familia, debe acercarse al Señor
y que la luz del Evangelio resplandezca en su corazón. La idolatría condujo a la inmoralidad. Oseas 4:11 dice, fornicación, por ejemplo, quita el juicio. La sociedad de Israel estaba cargada de sexo, el pueblo vivía en la inmoralidad y al mismo tiempo en ciertos lujos, habían perdido sus referencias morales y sus absolutos morales, porque se alejaron del conocimiento del Señor. Los votos de fidelidad eran rotos, el matrimonio estaba siendo trivializado, ¿no es algo similar a lo que sucede hoy día? El matrimonio trivializado, muchos adulterios, incluso en el pueblo de Dios. Hermanos, esto es importante. Dios está llamando a su pueblo a reflexionar. Y esto está dejando marcas, esta inmoralidad dejando marcas en todas partes de nuestra cultura y en el tiempo de Israel también. Fíjense lo que dice el verso 3. Por lo cual se enlutarán la tierra, se extenuará todo morador de ellas, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Nos muestra que los efectos del pecado, de la inmoralidad, del alejamiento de Dios, incluso está repercutiendo en el ambiente en el cual el pueblo de Israel estaba viviendo. El pecado no solamente trae desesperación y desesperanza en el corazón de la gente, no solo trae un sentimiento vacío y es algo que genera dolor en la vida de las personas, no solo hay desánimo y cosecha maldita de esta siembra en el pecado de los seres humanos, sino que también el efecto está produciéndose más allá de la sociedad, también en la naturaleza misma. El aire, la tierra y el mar son afectados por el pecado del hombre. Los seres humanos estamos corrompiendo no solamente nuestras almas, sino que estamos afectando la naturaleza. El pecado de la humanidad está trayendo daño. La ambición, el desarmar y destruir todas las estructuras de la naturaleza, la contaminación de la tierra, la contaminación del aire, de las aguas. Hermano, estamos trayendo nosotros por nuestro propio pecado graves problemas ecológicos al mundo, el lugar que Dios nos dio para habitar. Por lo tanto, si en ese tiempo estaba sucediendo, no debemos sorprendernos qué está pasando en nuestros tiempos. Lo mismo, hermanos. Estamos destruyendo la casa donde vivimos. Nosotros no estamos pensando solamente en el interés común, estamos pensando en nuestro propio interés, no estamos pensando en el futuro, sino en una inmediatez. Estamos destruyendo la naturaleza y es por eso que yo creo y recuerdo muy bien ese texto que dice que la creación gime con dolores de parto. Por lo tanto, frente al juez, frente al Señor, estamos viendo una clara degradación moral del pueblo de Israel, que vemos claramente, ¿cierto? También un reflejo en nuestra propia cultura, en la actualidad. Entonces, ¿qué más antecedentes puede darnos el fiscal? No solamente en ámbito de degradación moral, sino también en una apostasía religiosa. El segundo punto, del verso 4 al 17, nos muestra cómo estamos viendo aquí una apostasía religiosa. O sea, la desviación de la verdadera espiritualidad es algo profundo, amplio y que está desencadenando degradación moral, incluso a nivel político. Ahora, ¿por qué sucede esto? Sin duda que es porque los corazones de los hombres se apartan notablemente del Señor, pero hay una presente falla también en el liderazgo. Los líderes religiosos de su tiempo, Dios también los expuso y los expuso muchas veces, porque evidentemente quienes tienen y tenemos hoy día el deber de cuidar al pueblo de Dios, de predicar la palabra, de ejercer todas las herramientas bíblicas que Dios da a los que pastorean a su pueblo para que el pueblo venga a la santidad, eso estaba fallando notoriamente. Vemos aquí, por ejemplo, si pensamos en el versículo 6, bueno, todo el contexto del capítulo 4, hay una deficiencia en la enseñanza de la ley de Dios. Esto tiene que ver con que los pastores de ese tiempo no estaban enseñando bien la palabra del Señor y había ausencia de buena enseñanza. También la adoración pública era para más satisfacer sus deseos, sus apetitos, lo que las personas buscan, lo que ellos quieren, y eso evidentemente va a traer una consecuencia, porque el culto público es para adorar al Señor, no para satisfacer nuestros gustos y deseos. También había una práctica de una forma de adivinación, es evidente en el versículo 12, ofrecen sacrificios en lugares altos de manera pagana,
participan en ritos y orgías sexuales, como lo muestra el verso 13 y verso 14, y había un evidente esfuerzo por fomentar la embriaguez mediante la adoración de los ídolos. Hermanos, todo esto tiene que ver con una falla en el liderazgo. Los líderes son responsables muchas veces de esto. Y así también lo que sucede en nuestros hogares. Los padres son los que deben llevar el gobierno del Señor al interior de sus familias. Así como a un pastor se le pide para gobernar bien una iglesia el que tenga gobierno de su casa, eso tiene implícito que todos los creyentes deben gobernar bien su casa. Sus hijos deben estar criados en disciplina y temor del Señor. Y cuando vemos una falla en los niños, es porque los padres han fallado la mayoría de las veces. Pudieran haber excepciones, pero esas son las mínimas. La relación directa de una falla en los niños y en los jóvenes tiene que ver con una falla en la crianza también de los padres. Y destaquemos entonces algunos puntos aquí. El texto es bastante claro en mostrarnos las causas de la apostasía. Estos creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Estas personas que se decían parte del pueblo del Señor, habían caído en un proceso sutil, ¿cierto?, de degradación espiritual. Desde Jeroboam primero en adelante comenzaron a apartarse y por décadas comenzaron a alejarse del Señor. Y ese progresivo alejamiento va trayendo progresivo fruto y cosecha. Hermano, si tú estás viendo a tu hijo que está cayendo en depresión, si tú estás viendo a tu hijo que está amando más al mundo que nada, si tú ves a tu hijo que tiene problemas serios en su alma, que no ora, que no lee la Biblia, hermano, ese es el fruto de un proceso largo donde los padres también han fallado, no han sido el modelo. Y hermanos, evidentemente, si alguno lo ha logrado, es por la misericordia del Señor, pero también hay una responsabilidad humana en ese punto. Y la falta de dedicación, la falta de ir a utilizar todos los medios de gracia que Dios ha estipulado, el congregarse. Si tus hijos no se congregan fielmente, si nosotros no nos congregamos fielmente, si estamos alejándonos del conocimiento de Dios, ¿qué fruto vamos a tener? Es evidente, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba cosechando. ¿Por qué? Porque despreciaron el conocimiento de Dios y llevaron al pueblo a la destrucción. El verso 4 al 6 lo muestra con claridad. Se rechazó ese conocimiento. Dice, ciertamente hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerán también contigo el profeta de noche y tu madre destruiré. Verso 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. El profeta, los sacerdotes dieron ejemplos vergonzosos. Ellos eran borrachos, ellos vivían en sensualidad, ellos rechazaban a Dios y todas las pretensiones que Dios había planteado, toda la ley del Señor. Eran amantes de la formalidad en los actos de adoración, pero estaban vacíos en su espiritualidad. Es por eso que el Señor trae sentencia, como un juez trae sentencia, a tu madre destruiré. Eso quiere decir que a la nación misma, al pueblo de Dios, toda esa nación sería destruida. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió claramente con el pueblo de Israel. Y el papel entonces de los líderes, evidentemente, era traer la palabra, pero en el texto se muestra que la abandonaron. Rechazaron al Señor y su conocimiento, se olvidaron de la ley del Señor. Hermanos, que no nos suceda eso. Que no suceda eso en nuestros matrimonios, que no suceda eso en nuestras familias. Nosotros tenemos que poner el conocimiento de Dios como algo prioritario. El devocional de la familia, el estudio bíblico, la oración, el contemplar la palabra del Señor, pero al mismo tiempo verla como un espejo maravilloso donde nos miremos, donde nos arrepintamos, donde reflexionemos juntos es algo necesario. Y lo que Dios nos muestra, que la falta de conocimiento, el que alguien no lo haga, hermano, eso es inexcusable. No hay excusa. Dios nos ha dado todo lo necesario. Y para no cosechar, hermano, después corrupción y daño en nuestra familia, tenemos que tomar conciencia. El crecimiento también de la religiosidad, evidentemente,
estaba claro aquí, había un culto vacío, dice, conforme a su grandeza, dice el verso 7, así pecaron contra mí. Aparentemente todo iba bien en la religiosidad del pueblo. El número de sacerdotes aumentó, había muchos más involucrados en eso. Creció el número de personas que iban a los templos, pero evidentemente aumentó el número de ofrendas por el pecado. El pueblo acudía más a los templos de Betel, de Gilgal, de Berseba, pero cuanto más profundizaba su religiosidad, más se alejaba de Dios y más pecaba con Dios. Porque podemos caer en una vida religiosa, ir a la iglesia porque hay que ir, hacer un curso porque hay que hacerlo. Cuanto más se crece en la enseñanza falsa de que eso es lo que nosotros debemos hacer, más se distancia la gente de Dios y más pecan contra Dios. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel. No podemos confundir religiosidad, activismo con piedad. Debemos entrar al templo en una profunda humildad y dedicación y devoción por un Dios santo. Eso es lo que la palabra del Señor nos muestra de principio a fin. Hoy con plena confianza, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero no podemos perder la solemnidad, la devoción, la piedad frente a un Dios santo. ¿Qué más vemos? El verso 8 muestra que el liderazgo pierde el temor de Dios y se aprovecha del pecado del pueblo en vez de reprenderlo. Verso 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Mientras más pecaba el pueblo, más sacrificios tendrían y por lo tanto más oportunidades de obtener beneficios de aquellos sacrificios, de las ofrendas. En lugar de confrontar el pecado, hermano, los sacerdotes se alimentaban del pecado del pueblo. Los sacerdotes se saciaban alentando de una u otra manera el pecado y la consiguiente ofrenda por el pecado. Y de esto sacaban réditos, enseñando simplemente que ellos podían pecar, pero después ellos podían pagar por aquello que habían pecado. Hermano, históricamente la iglesia ha caído en esas prácticas, porque el interés es dar indulgencias, dar pagas por el pecado. Entonces, si tú pecas, no te preocupes, tú da una ofrenda, trae algo y esos pecados te son perdonados. Evidentemente, eso no es lo que el Señor ha planteado de principio, ¿no? Entonces, también vemos en el verso 11 que el pueblo pierde la lucidez por entregarse a la sensualidad y a la embriaguez. Fíjense, verso 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cualquiera de estas prácticas, hermanos, terminan trayendo profunda promiscuidad moral, porque los marcos morales que Dios pone en la mente y en el corazón de los hombres caen. Luego viene la sensualidad, el matrimonio se transforma en un lugar de deshonra y hermanos, comienza una típica caída destructiva amplia por la falta de conocimiento, por la falta de arrepentimiento y comienza un profundo camino de apostasía y desviación de la verdad. El versículo 12 nos muestra también cómo las personas pueden sustituir a Dios por ídolos y el misticismo por la adoración, el reemplazo de una adoración verdadera. Fíjense el verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño les responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. La idolatría cegó el entendimiento. Recuerde, Dios nos puede entregar a una mente reprobada. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Las personas abandonaron al Dios vivo y crearon imágenes talladas. Que alguien deje la adoración verdadera y termine tallando un palo al cual le va a hablar y éste le va a responder. Hermano, eso no sucede de un día para otro. El que un hijo nuestro, una persona, un adulto, un joven, un viejo se aparte de Dios, esto no es de un día para otro. Esto es progresivo. Lo mismo a la inversa, para que alguien vuelva a tener el fuego del Espíritu Santo en su corazón, lleno de vida, de espiritualidad, de piedad. Es algo progresivo que se busca, que se cultiva en una relación profunda con el Señor. El culto de este pueblo fue evidentemente en una caída grande y se entregaron definitivamente al misticismo, a la idolatría y cayeron claramente en las redes
demoníacas de la falsa espiritualidad. Al mismo tiempo, la religión ya no vino a ser entonces un freno moral, sino un incentivo a la sensualidad. El versículo 13 dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. La religión falsa, centrada en los sentidos y no en la fe, en la palabra hoy revelada de Dios, va a conducir a la sensualidad y por lo tanto a la inmoralidad. Un creyente que vive por sentidos, por sensaciones, es presa fácil de las pasiones desordenadas. Necesitamos personas creyentes que cada día más se afiancen a lo que la palabra del Señor dice y no a lo que sienten. Esa los pone en una situación demasiado vulnerable. La fe cristiana es mucho más que sentir cosas. Evidentemente los cristianos que se acercan a la palabra del Señor van a experimentar gozo, emociones muy profundas, pero que surgen de un correcto conocimiento del Señor. Es tener una relación con Dios, es ser alguien, es tener carácter. No es doble ánimo, no es vida sensual el cristianismo. También vemos en el verso 16 y 17 que el pueblo se rebela contra Dios y se entrega irremediablemente a los ídolos. Dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos espacioso, en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo, su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. El profeta utilizó símiles, ¿cierto?, para representar la terquedad de Israel. En este caso, el verso 16, habla de que es como una novilla, ¿no? Es como una vaca rebelde. Hermano, ya el pueblo de Dios puede ser como una vaca rebelde que no quiere obedecer. En el capítulo 7 de Oseas, versículo 11, también habla que es como una paloma engañada. Y en el verso 7, capítulo 7, verso 8, como un pan sin remover. Hermanos, Israel tiene que ser alimentado como un tierno cordero, eso debiera serlo, pero está lamentablemente actuando como una vaca rebelde. Quiere las golosinas de Dios, pero rápidamente le da la espalda. Ese es el compromiso de Israel sobre la idolatría. Y es evidente, ¿no? Estas son las causas que están produciendo esa apostasía religiosa. Todas estas características que acabamos de estudiar muestran la apostasía. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Vamos a ver que Dios va a derrocar a los líderes. Dice el texto, caerán por tanto en el día y caerán también conmigo el profeta de noche, verso 5, ¿no? Los líderes quisieron errar al pueblo de Dios, tropezaron y cayeron. Dios se desmarca de esos falsos maestros, Dios los abandona y rápidamente van a ser sacados. Luego vemos en el verso 6 cómo estos líderes infieles son rechazados por Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el verso 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estos líderes religiosos tuvieron que dejar sus túnicas sagradas. Ellos vieron a la nación de Israel invadida por Asiria, vieron graves consecuencias, vieron a su tierra saqueada, y todo esto tiene que ver porque estos líderes no trajeron al pueblo al verdadero conocimiento. Ellos rechazaron el conocimiento de Dios, Dios los rechazó a ellos, debido a que ellos fueron infieles, Dios no aceptó sus ofrendas por sus pecados. También vemos consecuencias que estos líderes infieles dan malos ejemplos, ¿cierto?, a los que lideran. Dicen, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, verso 14, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con ramera y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Las hijas, las nueras,
En este contexto se dedicaban a la prostitución y al adulterio y no eran castigadas, no eran reprendidas porque estos mismos líderes estaban cayendo en estos pecados. La vida de estos hombres fue un mal ejemplo para el pueblo del Señor y un mal vínculo con las familias. Por eso, hermanos, debemos animar, ¿cierto?, a los que están en eminencia, animar a aquellos que están dirigiendo, a dedicar tiempo a su santificación, a buscar del Señor, a orar. A muchas veces el exceso de desafíos laborales, administrativos, puede apartar a quienes lideran del verdadero camino, tener comunión con Dios, dedicarse a la oración y la palabra. Y es por eso que es importante tener conciencia, porque ellos también van a ser referentes y al mismo tiempo canales del verdadero conocimiento de Dios para el pueblo de Dios. Y el verso 6 nos muestra que las personas infieles son destruidas como consecuencia de la apostasía. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. No solo los líderes eran infieles, sino también el pueblo. El pueblo no puede excusarse en sus líderes, el pueblo es responsable. Ellos fueron también infieles al pacto de Dios y ahora serían también severamente disciplinados. A esta altura de la historia de la redención, la disciplina sería una disciplina radical. El pueblo sería llevado cautivo por Asiria y de allí nunca más regresaría. Graves consecuencias. Y Dios puede permitir graves consecuencias en la vida de las personas. También vemos cómo el pueblo infiel no encuentra satisfacción en el pecado, versos 9 y 10. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Queridos, el pecado no paga bien. El pecado es un fraude. Promete placer y paga con repugnancia. Promete libertad y termina esclavizando. Promete vida y lo que produce es muerte. Por lo tanto, debemos ser claros con nosotros mismos y con nuestras familias, con nuestros hijos. No podemos seguir permitiendo y ser laxos en traer la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, en traer verdad, verdadera misericordia al pueblo del Señor en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y vemos también un fracaso evidente, ¿cierto?, de los incrédulos, el fracaso de los incrédulos. El pueblo de Dios termina cayendo en apostasía. Verso 15, y fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Vemos aquí cómo el profeta Oseas se dirige al reino del sur, Judá, que está siguiendo de cerca los acontecimientos del reino del norte, Israel. Y la advertencia de Oseas dice, no te metas en las cosas de Israel porque el fin del reino del norte es seguro. O sea, no sigas repitiendo lo que otros hacen. El pueblo de Jehová debía adorar en Jerusalén, no en los santuarios de las montañas de Israel. ¿Por qué? Porque Israel era como una vaca rebelde y el torbellino del juicio barrería todo a ese pueblo y evidentemente Judá fue exhortado para no seguir los mismos caminos. Si ves a alguien en malos caminos, no lo imites, no te acerques, repréndele, exhórtale, pero no te dejes influenciar por las malas costumbres. Tenemos que evitar las malas relaciones. Por lo tanto, estamos viendo aquí que la depravación total de la nación y que se entregó al pecado se observó en la degradación moral, el punto uno. Vemos cómo la apostasía religiosa mostrada en muchas características. Vimos las razones de la apostasía y las consecuencias de la apostasía, pero también vemos en el tercer punto, versos 18 y 19, la corrupción política. Dice, verso 18, su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Lo que vemos aquí que esta crisis de moralidad también afectó al poder político. La decadencia no solo fue religiosa, sino fue ampliamente esparcida en aquellos que dirigían la nación. Los jefes de la nación fueron los maestros del pecado.
El reino se corrompió con la dinastía davídica, no solo políticamente, sino también moral y espiritualmente de una manera muy amplia. El reino duró 209 años, desde el 931 hasta el 722, y luego cayó. Y las dinastías de ahí en adelante desaparecieron. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser muy claros en ver cómo la degradación espiritual del pueblo del Señor, de aquellos que son referentes, puede traer también consecuencias en las autoridades, en los gobiernos políticos. Y también vemos que aquí hay dos cosas que son muy interesantes. Lo primero, que los príncipes usaron su poder para servirse a sí mismos y no a la nación. O sea, la corrupción llegó a tal punto al poder político que los políticos buscaron su propio beneficio y no el beneficio de sus gobernados. Verso 18, su bebida se corrompió, fornicación sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. ¿No es algo similar a lo que vemos hoy día en nuestro presente? Los príncipes estaban aliados con los poderosos, con los jueces, con los sacerdotes, para saquear a los que tienen menos. Hermanos, eso también se ve hoy día. Esta corrupción antigua también es parte de nuestra existencia. Lo vemos hoy día. Vemos cómo la clase dirigente está desacreditada. Vemos cómo la sociedad chilena no cree en sus políticos. ¿Por qué? Porque ya no tienen honor, no son respetables. Y eso quiere decir que han venido por mucho tiempo mostrando lo contrario a lo que debiera ser la investidura de su cargo. Tener poder, pero no honor, es algo realmente desastroso. El honor no es algo que se adquiere con el cargo, es algo que se adquiere con la admiración por hacer bien las cosas. Y Dios debe llevarnos a una reflexión, debemos orar por nuestras autoridades, que Dios tenga misericordia, porque la falta de espiritualidad en nuestro país, siendo el país más ateo de Latinoamérica, también se está viendo con mucha evidencia en el poder político. Y segundo, los príncipes que aman la deshonra también serán avergonzados, como dice el texto. El viento los ató en sus alas, dice el verso 19, y de sus sacrificios serán avergonzados. Los políticos también que están actuando en deshonra, que están actuando de manera deshonesta, también llegará el día donde serán juzgados. Dios expondrá a estos líderes en su oprobio. Dios va a exponer la falta de rectitud en aquellos que dirigen. Debemos orar por ellos porque esta levadura es desastrosa. Este séquito de personas inmorales que dirigen los pueblos van a traer un gran mal a la nación, y es por eso que debemos orar para que haya santidad también, que la palabra del Señor pueda llegar a los corazones de aquellos que gobiernan. Entonces, cuando vemos este juicio, cuando vemos en una recapitulación, cómo este juicio frente al juez se presenta con grandes evidencias en las faltas morales, en las faltas que tiene el pueblo del Señor, en no mostrar características de santidad y al mismo tiempo errar gravemente en aquello que Dios prohíbe y aborrece. Por otro lado, ver una decadencia en una apostasía moral con grande amplitud de descripciones y con grandes consecuencias. Y al mismo tiempo, en un tercer punto, ver la degradación grande, claramente explícita, en cómo los líderes políticos también se han degradado y se han apartado de la santidad. ¿Qué oportunidad tenemos frente a un juez, frente al juez de toda la tierra? Si se presenta este caso frente al juez, ¿qué oportunidad hay? Hermanos, pensemos nosotros mismos. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros de presentarnos delante de un rey con nuestras características? ¿Qué oportunidad tenemos? Ninguna. ¿Qué oportunidad podría darse en personas con nosotros? Solamente la única oportunidad es que podamos presentarnos frente al juez con un expediente perfecto, con un expediente sin mancha, donde no tengamos culpa, que nuestra culpa haya sido pagada, que hayamos sido en la práctica sustituidos por alguien. Israel, la única oportunidad que tiene es que el Salvador del mundo pudiera pagar sus pecados. ¿Qué oportunidades tienes tú y yo? La única oportunidad que tenemos de salir adelante nosotros personalmente, de sacar adelante a nuestras familias, es que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en Jesús y nos acerquemos al verdadero conocimiento.
y que progresivamente el Señor siga siendo formado en nuestros corazones. Quiero invitarte a que reflexionemos para ir concluyendo en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 11 al 14. Por favor, búsquelo en su Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 11 al 14. Vamos todos juntos a leerlo y con eso vamos a terminar. Primera de Corintios 10, por favor, téngalo ahí. Primera de Corintios 10, versículos 11 en adelante, 11 al 14. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, hablando sobre las escrituras del Antiguo Testamento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, aquello que estamos viendo en Oseas, por ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, si hay algo que podemos aprender de la enseñanza el día de hoy, es cómo el alejarnos de Dios, el cambiar a Dios por las cosas de este mundo. Si tú estás más interesado en trabajar y producir dinero para tu familia que trabajar metiéndote en las escrituras y dándole el alimento espiritual a tu familia, si tú estás más interesado en disfrutar la vida que trabajar en crecer espiritualmente, hermanos, hay un problema serio. Eso es idolatría. Y eso para el pueblo de Israel trajo gravísimas consecuencias que repercutieron en su moralidad y en su práctica personal, familiar, social. Hubo grandes evidencias de apostasía y desviaciones. Y eso trajo gravísimas consecuencias en todos los estamentos del pueblo. Y evidentemente incluso en el estamento político. Hermanos, hoy tenemos a Cristo. Y Cristo está reinando. Tenemos una gran oportunidad de poder ser santificados porque Cristo está efectuando una obra en nosotros. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad de huir de la idolatría y no rechazar el conocimiento de Dios. Algunas personas pueden decirse creyentes, pero en la práctica viven como ateos, rechazando el conocimiento de Dios, no leyendo las escrituras, no orando, no dedicando tiempo a crecer espiritualmente, con pasión, con devoción, con dedicación, como lo hacemos para muchas otras cosas. Hermano, este es un llamado a la reflexión, un llamado a venir al Señor, un llamado a santificar nuestras almas mediante acercarnos plenamente con la comunión con el Señor. ¿Amén? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la enseñanza. Ayúdanos, Señor, guíanos hacia ti, Señor, y que este desafío de la exposición de un juicio nos muestre, Señor, que frente a un fiscal como tú no tenemos excusas, Señor. Señor, ayúdanos a arrepentir, a venir a ti con gozo y a darnos cuenta que esto que está escrito ahí fue para que nosotros nos demos cuenta que nosotros estamos muchas veces expuestos a las mismas prácticas. Señor, ayúdanos a entender lo importante, Señor, que es que huyamos de la idolatría y te amemos a ti por sobre todas las cosas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Espero que esta enseñanza les sea útil para su vida, su familia, su iglesia y que colabore también donde quiera que usted esté inmerso en esta sociedad. Que el Señor le bendiga.